Hola amigos de Amanecer, bienvenidos a un nuevo vídeo. A menudo nos olvidamos del inmenso poder que yace en nuestras mentes y en nuestra fe. La señora Connie Méndez nos recuerda que nuestras formas de pensar, nuestras palabras, nuestras acciones pueden guiarnos hacia una mentalidad positiva y constructiva, permitiéndonos abrirnos a las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Sus enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida diaria, desde la importancia de la gratitud hasta el poder de la oración enfocada. Cada lección transforma nuestra vida y nuestra relación con Dios. Te sugiero este viaje de crecimiento espiritual y personal. Permíteme compartir contigo un fragmento de este libro. Piensa lo bueno y se te dará. Estoy segura resonará en tu corazón y te inspirará a abrazar el poder de pensar de manera positiva. Todo el día y toda la noche estamos pensando infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, pero desconectada. Entre tantas ideas diferentes, nos detiene alguna que otra. A estas las contemplamos mentalmente, le damos vueltas, posiblemente las comentamos con alguien y luego volvemos a repasarlas más tarde. Esas ideas se convierten en imágenes mentales. La imagen mental es la que pasa al subconsciente, se establece allí y vuelve, y es la que llaman los psicólogos un reflejo. Los psicólogos no estudian sino los reflejos que gobiernan el comportamiento y las aberraciones mentales. Los metafísicos abarcan un campo mucho más amplio y saben que los reflejos gobiernan no solo al hombre, sino también a todo lo que le ocurra al hombre exteriormente. Tantas veces se contemple o se estudie una idea, tanto más se arraiga su reflejo en el subconsciente. El subconsciente no discierne, esa no es su función. Él no tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia, no tiene sentido del humor, no sabe si la orden que le hemos dado es un chiste o es en serio. Su función consiste primero en almacenar imágenes mentales y luego en lanzarlas hacia afuera como salen de las copias fotoestáticas. Es un autómata o un robot. Es un servidor maravilloso que nos economiza toda la tarea de recordar y poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo y que hemos aprendido desde que no éramos más que una gota de agua en el océano. Es pues un secretario, archivador, bibliotecario insigne. Al no haber archivado la imagen mental que le hemos preparado, él comienza a reproducirla, aprovechando la más insignificante oportunidad para el resto de la vida y de las vidas del sujeto, hasta que el sujeto le da la orden de cambiar una imagen por otra. Ejemplo, ¿recordarás tú la primera vez que oíste mencionar el catarro? No puedes recordarlo. Eras muy pequeñito, la noticia te vino de tus mayores y por lo tanto no la pusiste en duda, la aceptaste como una cosa natural. Después te enseñaron a temerlo, te advirtieron las causas del catarro y te dijeron que si se te enfriaba el sudor en tu cuerpecito, si entrabas en contacto con algún amiguito catarroso, si te caía alguna llovizna o si te ponías en una corriente de aire, inevitablemente te daría catarro. Todo eso lo vistes en tu mente, con puntos y detalles, pasó a tu subconsciente y ya no tuviste que recordar más nunca las advertencias que te hicieron tus mayores. Tú no lo volviste a pensar, pero tu subconsciente reprodujo con toda fidelidad un buen catarro, el mejor que pudiera reproducir, cada vez que se te enfriaba el cuerpo, cada vez que te ponías en una corriente de aire,
cada vez que te acercabas a un acatarrado y cada vez que te caía un aguacerito? Fíjate bien, tú no tuviste que volver a pensarlo jamás, pero tu subconsciente jamás ha olvidado la orden. Hasta el sol de hoy continúa entregándote, muy complacido y como quien entrega un regalo, un estupendo catarro cada vez que te descuidas, porque tú ya estás acostumbrado a cuidarte y hasta le refieres a tus amistades el cuento de que yo no soporto una corriente de aire, o huyes del que tenga catarro, o dices, no te acerques, que tengo catarro, y hasta lo llamas mi catarro. Todo lo cual renueva y reafirma la orden dada al subconsciente, como si éste la necesitara. Esta mecánica es igual para todos los demás males que aquejan al ser humano, desde el catarro hasta la muerte, accidentes, luchas, vejez, pobreza, mala suerte, fealdad moral, pecado, cataclismos, guerras, mal tiempo, crisis monetarias, enemistades, pleitos, etc. Los hombres varían, pero el proceso de reproducción es siempre el mismo. La ley que estoy explicándote se llama el principio del mentalismo y es la primera ley de la creación. Este es el universo mental. Esto es lo que quiere decir la metafísica cuando dice todo es mente. A esto se refiere Nuestra Señora Connie Méndez cuando nos recuerda que nuestras formas de pensar, nuestras palabras y nuestras acciones pueden guiarnos hacia la mentalidad positiva y constructiva, permitiéndonos abrirnos a las bendiciones de Dios que tiene reservadas para nosotros. Cambia tu pensamiento, cambia tu actitud, piensa lo bueno y se te dará. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no dudes en suscribirte, en comentar, sabes que me encanta saber de vosotros y yo me despido, hasta un siguiente vídeo, un beso.